Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, Tu Maestro Electricista. Vamos a continuar con nuestra serie de videos acerca del capítulo 3 del Código Nacional de Instalaciones Eléctricas. En esta ocasión vamos a abordar un tema muy importante. Vamos a tocar el artículo 311 del capítulo 3, cables y conductores de media tensión, tipo MV, Medium Voltage. En este caso vamos a tocar la parte uno, generalidades, y vamos a empezar con la sección 311.1, alcance. Es muy importante esta parte de este artículo porque nos da la pauta de qué es lo que vamos a poder hacer al momento de instalar este tipo de cables, ¿verdad? Básicamente nos dice que este artículo trata del uso, instalación, especificaciones de construcción y ampacidades para conductores y cables de media tensión tipo MV. Probablemente muchos de ustedes que están viendo este video no vayan a tener mucha actividad con este tipo de cables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son de mediano voltaje, son voltajes de más de 2000 volts. Entonces, es un poco difícil para la mayoría de nosotros o de todos ustedes que nos enfrentemos a estas situaciones. Sin embargo, está aquí en el Código Nacional de Instalaciones Eléctricas y quiero que ustedes vean dónde pueden encontrar información acerca de este tipo de cables, ¿verdad? No sé por qué está al principio de este, vamos a decir, de este capítulo en general, ¿verdad? Debido a que es un cable de uso especial. Como les dije anteriormente, es para tensiones de más de 2000 volts hasta 35,000 volts. Entonces, sin embargo, está aquí y quiero que vean sus características. Miren, en la sección 311.2, definiciones. Las definiciones incluidas en esta sección deben aplicarse dentro de este artículo y en todo el código. Cable de media tensión tipo MV, Medium Voltage Cable tipo MV. ¿Ok? Así es como se le conoce en inglés. Cable individual multiconductor con aislamiento dieléctrico sólido para tensiones nominales de 2001 volts en adelante hasta 35,000 volts. Entonces, esos son los voltajes nominales de operación para este tipo de cables, ¿verdad? Ductos eléctricos, electrical ducts, conduits eléctricos y otras canalizaciones de sección transversal circular que son adecuados para uso bajo tierra o recubierto de concreto. Recuerden, esta es la terminología que van a encontrar ustedes en este artículo, son las definiciones. Algunas, ¿verdad? Resistividad térmica, thermal resistivity, como se usa en este código, es la capacidad de transferencia de calor a través de una sustancia por conducción. En su sección 311.6, requisitos del listado, todos los materiales que utilicemos para el terminado o la conexión de estos cables debe de estar perfectamente listado y aprobado, ¿verdad? No podemos usar cualquier tipo de materiales. Es una parte especial, es un conductor especial, entonces tiene que estar listado. En su parte 2, especificaciones de construcción. 311.10, construcciones y aplicaciones. El cable tipo MV debe cumplir con las disposiciones aplicables en 311.10 de la A a la C. Aplicaciones y aislamiento de los conductores. La aplicación y el aislamiento del conductor deben cumplir con la tabla 311.10A. Espesor del aislamiento y cubierta para conductores con aislamiento sin blindaje. El espesor del aislamiento y la cubierta para conductores con aislamiento dieléctrico sólido sin blindaje de capacidad nominal de 2001 volts
a 5000 volts debe cumplir con la tabla 311.10b. Vamos a empezar a hablar mucho acerca de las tablas. Vienen muchas tablas que vamos a empezar a mencionar. No nos podemos detener en cada una de estas tablas porque cada una de estas tablas requiere de cierto tiempo para poder analizarlas. Simplemente las vamos a mencionar y en videos posteriores vamos a trabajar con ellas de una manera exhaustiva. Es muy importante que podamos nosotros utilizar todos estos tipos de tablas. Espesor del aislamiento para conductores con aislamiento con blindaje. El espesor del aislamiento para conductores con aislamiento dieléctrico sólido con blindaje de capacidad nominal de 2000 hasta 35,000 volts debe cumplir con estas tablas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos otra vez la mención de las tablas. Nivel de aislamiento del 100%. Hay diversos tipos de niveles, ¿verdad? Entonces aquí lo vamos a ver. En su inciso 1, se permitirá que se apliquen cables cuando el sistema esté provisto de protección con relay, de modo que las fallas a tierra se despejen tan rápido como sea posible. Pero en cualquier caso, en menos de 1 minuto. Estos cables son aplicables a instalaciones con sistemas puestos a tierra y se permitirá su uso en otros sistemas siempre y cuando los requisitos de despeje de falla mencionados anteriormente se cumplen al desenergizar por completo la sección que presente la falla. Entonces, eso es para el nivel 1 de aislamiento del 100%. Para un nivel de aislamiento del 133%, estos cables se permitirán para aplicarlos en situaciones en las que los requisitos del tiempo de despeje de la falla para la categoría del nivel del 100% no se puedan cumplir y la sección de falla se desenergizará en un tiempo no mayor que 1 hora. Entonces, cuando es al 100%, el aislamiento es de 1 minuto y en este caso la falla se debe desenergizar en un tiempo no mayor que 1 hora. Se permitirá usar cable en aplicaciones de nivel de aislamiento del 100%, donde la instalación requiere aislamiento adicional. Entonces aquí hablamos de los tiempos de despeje de las fallas, ¿verdad? En el nivel 3 de aislamiento del 173%, se permitirá aplicar estos cables bajo todas las siguientes condiciones. Entonces, aquí ya estamos empezando nosotros a conocer más acerca de los niveles de aislamiento para cables tipo ENVI. En establecimientos industriales donde las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguran que únicamente personas calificadas atienden la instalación. 2, donde los requisitos de tiempo de despeje de la falla de la categoría con nivel de 133% no se puedan cumplir. 3, cuando la parada sistemática sea esencial para proteger al personal y al equipo. 4, donde la sección que presente una falla se desenergice en una parada sistemática. Entonces, estas condiciones son para el nivel 3, el 173%. Se permitirá usar los cables en aplicaciones con nivel de aislamiento del 100 o 133% cuando la instalación requiera una resistencia adicional al aislamiento. 311.12, conductores. Calibre mínimo de los conductores. Este tipo de calibres, vamos a decir, el tamaño de los conductores, nos vamos a basar en tablas. Recuerden, en este caso será la tabla 311.12a, excepto por lo permitido en otras partes de este código. Material de los conductores. Los conductores deberán ser de aluminio, aluminio recubierto de cobre o cobre, salvo que se especifique de otro modo. Inciso C, conductores trenzados. Cuando estén instalados en canalizaciones, los conductores que no se permita o requiera específicamente que sean sólidos, en otra parte de este código deben de ser trenzados. Sección 311.14. Identificación de los conductores. Los conductores que estén proyectados para usarse como conductores no puestos a tierra
Si se usan como conductores individuales o en cables multiconductores, deben terminarse de modo que se distinga claramente de los conductores puestos a tierra y de los conductores de puesta a tierra. Las marcas distintivas no deben interferir en algún modo con las marcas superficiales requeridas en 311.16b1. Los conductores no puestos a tierra de los circuitos ramales se deben de identificar de acuerdo con 210.5c. Los alimentadores se deben de identificar con 215.12. Entonces, este párrafo es muy importante. Básicamente, los conductores que siempre deben de estar ah, marcados de una manera especial son los conductores que están puestos a tierra. Sin embargo, también debemos de tratar de marcar los conductores que no están puestos a tierra, de alguna manera que sea diferenciable de aquellos conductores que sí estén puestos a tierra. Espero haberme explicado. No te dicen en este punto cómo hacerlo. Hay que regresar hacia los artículos o las secciones en donde lo explican anteriormente, ¿verdad? Básicamente ya sabemos los colores que utilizamos nosotros para los conductores que están aterrizados, que son color verde, blanco o gris. 311.16, marcado. Información requerida. Todos los conductores y cables deben estar marcados con la siguiente información usando el método aplicable descrito en 311.16b. Estas son marcas que traen los cables, ¿ok? En toda su superficie, la longitud del conductor. Normalmente traen la tensión nominal máxima, la letra o letras para el tipo de conductor o cable, tal como se especifica en otras partes de este código, el nombre del fabricante, marca comercial u otra marca distintiva que permita identificar fácilmente a la organización responsable del producto y el calibre del conductor. Entonces, esas marcas las deben de tener los conductores, ya sea en la superficie del conductor o también por medio de etiquetas. Pero aquí lo vamos a revisar un poquito más a fondo. Miren, en su inciso B, método de marcado. Se deben usar uno o más de los métodos descritos en 311.16b1 hasta b4 para el marcado de cables, marcado en la superficie. Los cables se deben marcar en la superficie de una manera durable. Y nos dan los intervalos de las marcas, ¿verdad? En su inciso 2, con cinta de marcar, también ya lo hemos visto, lo hemos hecho en algunos ejercicios. Para marcar los cables multiconductores con recubrimiento metálico se debe emplear una cinta de marcar ubicada dentro del cable a lo largo de toda su longitud. También el marcado mediante etiquetas. Los cables de un solo conductor con recubrimiento metálico se deben marcar mediante una etiqueta impresa adherida al carrete, al rollo, ¿verdad? Donde está el cable. Marcado opcional sobre la superficie del cable se permitirá que la información requerida esté marcada en la superficie de cada conductor individual con aislamiento para cables conductores tipo MC. Marcado opcional. Se permitirá que los cables estén marcados para indicar características especiales de los materiales del cable, tales como la baja emisión de humo y resistencia a la luz solar. Entonces, estas marcas algunas veces también las van a poder ustedes encontrar en este tipo de cables. En su parte 3, en la instalación, en la sección 311.30, el cable de media tensión tipo ENVI debe ser instalado, terminado y probado por personal calificado para que ustedes comprendan mejor esta situación. Existen métodos especiales para las terminaciones en este tipo de cables debido a los altos voltajes de operación. Normalmente son licencias especiales o es personal es calificado, ¿verdad? Para hacer este tipo de terminaciones. Usos permitidos. Se permitirá el uso de cable tipo ENVI en sistemas de energía hasta 35,000 volts. Recuerden, esta cantidad es una pregunta de examen para su licencia de journeyman o de electricista, ¿verdad? Son preguntas que vamos a nosotros
a, a incluirlas en los test con los que vamos a practicar. Entonces, recuerden estas cantidades. En lugares secos o mojados, en canalizaciones. Entonces, este tipo de cables los podemos encontrar con este tipo de usos, ¿verdad? Ahora, en bandejas portacables, cuando estén identificadas para este uso, ¿cómo lo especifican las siguientes secciones? Se permitirá que el cable tipo MV, si tiene pantalla o armadura metálica exterior, cumple asimismo con los requisitos para el cable tipo MC y está identificado como MV o MC. Se instale en bandejas portacables de acuerdo con 392.10b2. Inciso número 4. En cableados sostenidos por mensajero, según la parte 2 del artículo 396. En tramos expuestos. Entonces, todos estos son usos permitidos, ¿verdad? Para tramos expuestos, de acuerdo con 300.37, se permitirá que el cable tipo MV que tiene pantalla o armadura metálica que cumpla con los requisitos para cable tipo MC y esté identificado como MV o MC se instale en tramos expuestos de cable con blindaje metálico de acuerdo con 300.37. Cuando sean condiciones corrosivas y estén expuestos a grasas, aceites, vapores, gases, humos, líquidos y otras sustancias que tengan un efecto perjudicial sobre el conductor del aislamiento, deben de ser de un tipo adecuado para la aplicación. Tienen que estar aprobados para este uso también, para condiciones corrosivas. Tiene que haber algún medio de identificación en el conductor que nos diga que lo podemos usar en este tipo de condiciones. Conductores en paralelo, también de acuerdo con 310.10G. Y en su inciso 8, el cable tipo ENVI utilizado donde se le exponga a la luz solar directa debe estar identificado también para ese uso. Sección 311.36, conductores directamente enterrados. Los conductores usados para aplicaciones directamente enterradas deben ser con blindaje identificado para ese uso, de acuerdo con 300.50. Entonces aquí, esto es cuando están directamente enterrados. Hay algunas excepciones. Se permitirá usar cables multiconductores no blindados con valores nominales de 2.000 hasta 2.400 volts si el cable tiene una pantalla o armadura metálica exterior integral. El blindaje, pantalla o armadura metálica se deben conectar al conductor del electrodo de puesta a tierra, a la barra principal de puesta a tierra o al electrodo de puesta a tierra. Otra vez, estas son situaciones especiales, ¿ok? No todos vamos a tener oportunidad de trabajar con estos sistemas. Excepción número 2. Se permitirá que el cable para iluminación de aeropuertos usados en circuitos en serie con tensión nominal de hasta 5.000 volts y que estén alimentando y que sean alimentados con reguladores no sea blindado. Entonces, esta también es una aplicación especial para la iluminación de aeropuertos. 311.40, soporte. El cable tipo MV. Eso es algo también que tenemos que tener muy en cuenta, el soporte. De aquí en adelante, todo lo que veamos con respecto a cableado, tuberías, vamos a tener esta sección de soporte. Es muy importante al momento de pasar nuestras inspecciones. Recuerden poner atención a esta parte de los videos que vengan a continuación. El cable tipo MV terminado en equipo o instalado en cajas de paso o bóvedas debe estar asegurado y soportado por soportes metálicos o no metálicos adecuados para soportar el peso mediante amarres de cables listados e identificados para sujeción y soporte u otros medios aprobados a intervalos que no excedan 5 pies o 1.5 metros desde las terminales o un máximo de 1.8 metros o 6 pies entre soportes. Entonces, es muy importante, esta es pregunta de examen, ¿ok? 6 pies entre soportes y 5 pies desde las terminales.
311.44, blindaje. Se permitirán conductores aislados resistentes al ozono sin blindaje con una tensión máxima de fase a fase de 5000 volts en cables tipo MC. En establecimientos industriales donde las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren que solo personas calificadas o capacitadas atenderán la instalación. Para otros establecimientos, los conductores con aislantes dieléctrico sólido que operen a más de 2000 volts en instalaciones permanentes deberán tener aislamiento resistente al ozono y deberán tener pantalla. Todas las pantallas metálicas del aislamiento se deben conectar a un conductor del electrodo de puesta a tierra, a una barra de puesta a tierra, a un conductor de puesta a tierra de equipos o a un electrodo de puesta a tierra. Miren, aquí les quiero mostrar a ustedes cómo es la construcción de este tipo de cable. Tal vez me faltó explicarlo un poquito más al principio del video. Como ven ustedes, tiene diferentes capas, diferentes tipos de protecciones, ¿ok? Entonces, por eso es que en la terminación o la conexión de este tipo de cables debe de ser hecho por personal especializado o calificado para este tipo de trabajos, ¿verdad? Entonces, tomen nota de todas estas capas que constituyen el cable tipo MV, ¿ok? A eso se refiere esta parte de la explicación. En su parte 4, ampacidades, que viene siendo la capacidad de conducción de corriente, ¿verdad? De este tipo de conductores, generalidades. Inciso 1, tablas o supervisión de ingeniería. Como ven ustedes, este tipo de cable normalmente está instalado o mantenido por personal especializado, ¿verdad? Se permitirá determinar las capacidades para conductores con aislamiento dieléctrico sólido mediante las tablas o bajo supervisión de ingeniería, como se establece en 311.60b y C. La ampacidad del cable tipo ENVI instalado en bandejas portacables debe determinarse de acuerdo con esta tabla 392.80b. Vamos a revisar esta tabla en un futuro también. Selección de la ampacidad. Cuando se puede aplicar más de una ampacidad calculada o tabulada para una longitud de circuito determinado, se debe usar la de menor valor. Siempre la de menor valor. Supervisión de ingeniería. Bajo la supervisión de ingeniería se permitirá calcular la capacidad de los conductores usando la siguiente ecuación general. No la voy a mostrar aquí porque ya esas son cálculos especializados, ¿ok? Es una ecuación muy útil en muchos casos, pero esta ecuación la vamos a revisar en otros videos o tal vez en nuestros grupos de Patreon. Para este tipo de videos, en general, no, simplemente quiero que sepan que hay una ecuación, pero no la vamos a usar. Más bien nos vamos a enfocar en las tablas. Las ampacidades para los conductores para tensiones nominales de 2001 hasta 35,000 volts deben ser como se especifican en la tabla 311.60C, 311.60C 86. Las ampacidades para temperatura ambiente diferentes de las especificadas en las tablas de ampacidades se deben corregir de acuerdo con 311.60D4. Entonces, este cable en particular tiene su propio set de tablas, ¿ok? Blindajes puestos a tierra. Si ustedes recuerdan, a través de este video les mostré las diferentes capas, ¿verdad? O blindajes que componen a este tipo de cables. Entonces, en este caso, las capacidades mostradas en las siguientes tablas deben aplicarse a cables con pantallas metálicas puestas a tierra. Estas capas o estas pantallas, cuando estén conectadas a tierra, deben ajustarse para tomar en cuenta el calentamiento debido a las corrientes inducidas en las pantallas metálicas, ¿ok? A eso se refiere este inciso.
Profundidad de enterramiento. Cuando se modifica la profundidad de enterramiento de circuitos directamente enterrados o de bancos de ductos eléctricos en relación con los valores mostrados en las figuras o las tablas, se permitirá modificar las ampacidades de acuerdo con las indicaciones de estas tablas, ¿verdad? No se requerirán ajustes de ampacidad cuando la profundidad del enterramiento se disminuya. Entonces, en el inciso A, cuando la profundidad de enterramiento se aumente en partes de un tramo del ducto eléctrico, no se requerirá reducir la capacidad de los conductores siempre y cuando la longitud total de las partes del tendido del ducto en que se aumente la profundidad sea menos del 25% de la longitud total del tendido. Entonces, esto también es pregunta de examen, 25% de la longitud total del tendido. Aquí no se requerirá modificar la opacidad del conductor o de los conductores. Cuando las profundidades de enterramiento sean mayores que las presentadas en las tablas, se permitirá un factor de corrección de la opacidad del 6% por cada 300 milímetros, por cada pie de aumento en la profundidad para todos los valores de resistividad térmica. Y miren, aquí les muestro en esta gráfica algunos requisitos de cómo deben de ir enterrados los conductores, ¿verdad? Los bancos de instalación. Esto lo van ustedes también a poder observar en ciertas tablas. Aquí solamente se los quiero mostrar de esta manera para que se den cuenta cómo se deben de ubicar los conductores dependiendo del tipo de instalación, para 4 conductores, para 6, etcétera, ¿verdad? Entonces, estas son las formas permitidas, vamos a decir, y las distancias permitidas. Entonces, esto lo vamos también a analizar con los conductores normales y con este tipo de conductores más adelante. Simplemente aquí es para que ustedes se den cuenta de cómo están los bancos instalados cuando están bajo tierra con este tipo de conductores. Corrección de la temperatura ambiente. Las ampacidades para temperaturas ambientes diferentes de las especificaciones en las tablas de ampacidad se deben corregir de acuerdo con la tabla 311.60D4 o se permitirá que sean calculadas usando la siguiente ecuación. Otra vez, esta ecuación no la vamos nosotros a practicar aquí en YouTube. Lo vamos a hacer en nuestras clases de Patreon o en nuestras clases regulares cuando para todas las personas que están tratando de obtener sus licencias, ¿verdad? Ampacidad al aire. Las ampacidades para conductores y cables al aire deben ser especificadas en la tabla 311.60C 67 hasta 311C 60C 76. Las ampacidades deben de basarse en lo siguiente. Temperatura del conductor de 90 grados centígrados. Esto es importante. Vamos a estar tratando estas temperaturas de operación de los conductores. Es muy importante. Y la temperatura ambiente del aire, 40 grados centígrados. Esto también lo vamos a tratar en futuros videos con los conductores normales y con este tipo de conductores de voltaje mediano, que en este caso son más de 2000 volts, ¿verdad? Hasta 35,000 volts. Muy bien, ya estamos llegando al final de este video. En su inciso F, ampacidad de conductores eléctricos subterráneos y directamente enterrados, también están basados en tablas de acuerdo a la temperatura ambiente, a la disposición de acuerdo con las figuras que mostramos anteriormente, a los factores de carga, a la resistencia térmica, temperatura del conductor, las profundidades mínimas de enterramiento. Entonces, todos estos factores nos influyen en el cálculo de la capacidad de los conductores eléctricos subterráneos. Muy bien, con esto damos por terminado este video. Fue un video bastante rápido, simplemente para que ustedes tengan conocimiento de este tipo de cables. Como les mencioné anteriormente, no sé por qué esté al principio, ¿verdad? De hecho, los siguientes videos son
o van a estar basados básicamente en todos los tipos de cables que usamos en las instalaciones eléctricas. Los más comunes, les vamos a dedicar un poco más de tiempo, pero también quise mencionar este tipo de cables, ¿verdad? Que no es tan común para el electricista, vamos a decir general, pero que de alguna manera tenemos que tener conocimientos básicos de este tipo de cables. Sin más, los espero en el próximo video. Hasta pronto.